tardes a todos. Yo creo que vamos a empezar con un saludo a nuestra Madre del Cielo. Si nos importa, nos levantamos todos y rezamos un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Madre Amaranda, ruega por nosotros. Buenas tardes a todos de nuevo. En primer lugar, quiero dar las gracias al Círculo Lucentino, a Mari Carmen, a Fernando Caro, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí, de dar a conocer lo que con tanta ilusión estamos difundiendo por todas las ciudades de España, las apariciones marianas de San Sebastián de Garabandal. Las apariciones de la Santísima Virgen bajo la advocación de la Virgen del Carmen a 4 niñas, Mariloli, Conchita, Jacinta y Maricruz. 4 niñas a las que se le apareció la Virgen entre los años 1961 y 65 en un pueblecito cántabro llamado San Sebastián de Garabandal. Unas apariciones especiales por estar avalada por miles de testigos, por miles de peregrinos. Unas apariciones certificadas por médicos prestigiosos de la época, como el doctor Celestino Ortiz, el doctor Cunfernao, el doctor San Juan Nadal, y unas apariciones reconocidas por grandes santos de la Iglesia, como el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta, o los papas San Pablo VI y San Juan Pablo II. Unas apariciones importantes de conocer por la esencia de sus mensajes, unos mensajes que la Virgen nos hizo llegar a través de estas inocentes niñas para alcanzar la salvación y que voy a leer a continuación de forma textual. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no los hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Mensaje del 4 de julio de 1961. Segundo mensaje. Como no se ha cumplido y no se ha hecho cumplir mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra Madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Fijaros qué mensajes más bonitos dio la Virgen a las niñas para que todos los aquí presentes y todos los que habitamos este mundo terrenal alcancemos la vida eterna, la casa celestial. Unas apariciones para mí imposibles de no creer. Yo estoy firmemente convencida de la veracidad de estas apariciones. Estoy convencida porque las he estudiado, las he investigado y porque me he dado cuenta de que no se puede explicar como algo natural los hechos que sucedieron en San Sebastián de Garabandal.
Como médico de familia, como psicoterapeuta, he racionalizado desde la experiencia y el conocimiento estos hechos inexplicables para la ciencia, unos éxtasis imposibles de no reconocer como sobrenaturales, de no reconocer sobrenaturales por sus signos clínicos. Me explico. Estas niñas, cuando tenían la visión, caían de rodillas de forma abrupta y al unísono, sobre piedras, porque el Garabandal no tenía carreteras, tenía caminitos con unos pedruscos importantes. Caían sobre las piedras y no presentaban ni lesiones ni rasguños. Se convertían en estatuas de cera, no sentían ni veían, las pinchaban y no lo sentían, les ponían focos en los ojos y no cerraban los párpados, cambiaban de peso y no las podían levantar, eran como estatuas fijas al suelo. Unos éxtasis caracterizados por unos comportamientos muy especiales, marchas estáticas en que las niñas caminaban hacia adelante y hacia atrás, las 4 a la vez y de forma veloz que no las podían alcanzar. Comportamientos como levitaciones, comportamientos como, por ejemplo, os pongo un ejemplo que a mí siempre me gusta contar, que lo conté ayer también en Córdoba. Fijaros cómo es nuestra Madre del Cielo, cómo protegía a las niñas y cómo las educaba y las enseñaba. Siempre les dijo que tenían que ser obedientes a sus padres por encima de ella. Y entonces un día Mariloli, que tú a lo mejor este éxtasis lo conoces, Román, Mariloli le dijo a su madre a altas horas de la noche que fuera a recoger la ropa tendida. Y Mariloli tuvo miedo, pero no se atrevió a desautorizar a su madre. Y entonces venció su miedo y cayó en éxtasis. Y entonces la niña en éxtasis salió de la casa, recogió la ropa tendida y volvió a la casa. Cuando volvió del éxtasis en la casa, le preguntó a su madre: ¿qué es lo que ha pasado? Dice: lo que ha pasado es que la Virgen me ha acompañado a recoger la ropa de fuera porque sabía que me daba miedo. Unas apariciones que realmente os invito a todos a conocer. Todos estos éxtasis están en internet. Os invito a conocerlos porque si lo conocéis os vais a enamorar de ellas. Y dicho esto, voy a pasar a presentar a los ponentes que hoy me acompañan, a Jorge Fernández Díaz, ingeniero, es ministro del Interior, para que nos cuente la relación de Fátima con Garabandal. Pero fíjate, antes de que nos cuentes eso, que nos digas por qué tú crees en Garabandal. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas, ¿no? Hoy con el lenguaje inclusivo estoy seguro que aquí no es necesario que yo use esa tontería, ¿no? Porque a mí me gusta hacer referencia cuando hablo de esto, ¿no? Al Génesis, al libro del Génesis, del Pentateuco, Antiguo Testamento, ¿no? Donde dice: Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Es decir, cuando habla Dios en el Antiguo Testamento, pues por el hombre está entendiendo el ser humano, sea hombre o sea mujer, y sea anciano, sea niño, sea niña, Bueno, pero literalmente, como saben, en el Génesis dice: y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Fijaros que ahora la ideología de género, que es diabólica, literalmente satánica, pues a Dios lo que le dice es que Él no ha creado nada. El hombre y la mujer son, son lo que quieren ser. Y ahí está, pues eso, LGTBI, X, Y, Z y todo el abecedario. Y que es una oposición, perdón por la digresión, pero es que es una digresión frontal a Dios. Satanás dice a Dios: tú no has creado al hombre, tú no has creado a la mujer. El hombre y la mujer son lo que ellos quieren ser. Eligen la letra del alfabeto e incluso, pues, si quieren ser ni una cosa ni otra, pues son trans o son lo que
Es una ideología, la ideología de género, es una ideología literalmente diabólica. Y perdón por la digresión. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, porque ahí me parece que hay, iba a decir mayoría de mujeres, pero yo creo que está muy equilibrado, está muy equilibrado así a simple vista. Bueno, buenas noches y gracias por su asistencia, gracias al Círculo Lucentino por su hospitalidad, gracias a Fernando y a Carmen, ¿no? A Carmen, que han trabajado, según me dice Elsa, de manera especial para que, bueno, en colaboración con la Virgen, que es la que dirige todo, a mí me gusta decir que el Señor de la historia, como le gustaba referirse a él, San Juan Pablo II, siempre hablaba de Jesucristo como el Señor de la historia, ¿no? El alfa y el omega, el principio y el fin. En una obra escrita, como se dice, a cuatro manos con el escritor italiano Vittorio Messori, me gusta una frase, era un gran teólogo de la historia, Juan Pablo II, además de un gran santo y un hombre entregado a la Virgen. Ya sabemos eso, lema episcopal, totus tuus, pues era todo tuyo, María, todo tuyo, soy todo tuyo, ¿no? Un papa tan santo y mariano como, en fin, como podíamos desear e imaginar al máximo, ¿no? Bueno, pues él en ese libro dice que el hombre con su libertad hace la historia a través del tiempo. Dice, pero ese es el eje horizontal, pudiéramos denominar, de la historia. Porque desde el cielo hay otro eje vertical que baja a la tierra. Porque Dios, respetando la libertad del hombre y junto a él, hace la historia. ¿Qué quiere decir? Que el Dios en el que nosotros creemos, Dios que sabemos que es Dios, el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es como otras divinidades o deidades que suponen, como el gran arquitecto del universo, ¿verdad? Que, bueno, al parecer ha construido el mundo, pero una vez lo ha construido, pues se lava las manos y dice, bueno, ahí os la compongáis vosotros, ¿no? No, nosotros sabemos que Dios es providente, es decir, la providencia, Dios es providente, y con su divina providencia y con sus inescrutables designios, respetando la libertad humana, pues hace la historia, junto con los hombres, junto con nosotros, ¿no? ¿Por qué lo digo todo esto? Bueno, pues para poner en claro que cuando hablamos, como es el caso de hoy, ¿no?, de las apariciones de la Virgen María, Nuestra Señora del Monte Carmelo, en la aldea cántabra de San Sebastián de Garabandal, entre los años 1961 y 1965, y se aparece a cuatro niñas de 11 y 12 años, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz. Prácticamente, bueno, Elsa y otros médicos que las conocieron y las trataron cuando las apariciones, dicen que, dadas las circunstancias, era una aldea perdida en los picos de Europa. Por supuesto, no es que no había obviamente internet, es que no había ni electricidad, no había ni electricidad. Y llegar por vía terrestre, pues era complicado. Desde el pueblo más cercano, Cosío, que estaba a 5 kilómetros, bueno, aquí hay alguno como Román, que estuvo cuando los hechos de las apariciones, ¿no? Y saben lo que significaba de subir de Cosío a Garabandal en aquellos tiempos, ¿no? Por lo tanto, estaban incomunicadas. Y por lo tanto eran cuatro niñas, más de ser, como es lógico, pues analfabetas prácticamente, pues tenían una edad psicológica de 8 o 9 años. 8 o 9 años. Por supuesto, no habían oído hablar en su vida de apariciones, ni de revelaciones, ni de nada parecido. Debemos entender que de conocimiento teológico tuvieran, pues en fin, nada, como es lógico. Eran cuatro criaturas de una edad psicológica de 8 o 9 años y una edad real, pues como digo, de 11 años y de 12 años. 11 años Maricruz y 12 años las otras tres niñas.
unas crías. Y esos son los instrumentos que elige la Virgen para transmitir unos mensajes a la humanidad muy importantes. Hay quien no acaba de entender esto de que para transmitir a la humanidad mensajes importantes, como en lugar de transmitirlos por medio del Papa o de un jefe del Estado o de un sabio según el mundo, lo hace en este caso con 4 niñas de esas características. La Inmaculada Concepción, cuando se aparece, como sabemos, en Lourdes a Santa Bernadette, pues era lo mismo, ¿no? Una niña de 14 años, pero ya sabemos que está en los Evangelios, está en los Evangelios, que es palabra de Jesucristo, es palabra de Dios, que dice en un momento determinado, en los Evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, pues hay un episodio donde el Señor, pues, según dicen los evangelistas, pues claramente lleno e inspirado de manera muy especial en ese momento en su naturaleza humana por el Espíritu Santo, dice: sí, Padre, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas no has revelado estas cosas a los grandes e importantes, sino a sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. O sea que Jesucristo le está diciendo, Padre Celestial, está diciendo que le bendice y alaba porque esas cosas que acababa de decir, misterios y tal, no se las has revelado a los importantes según el mundo, sino a los que el mundo considera, pues, en fin, La sabiduría de Dios no es la sabiduría nuestra, la sabiduría humana. Por tanto, Dios tiene sus planes, tiene su providencia y, como dice también la Sagrada Escritura, pues los designios de la providencia son inescrutables. Es muy difícil pretender entender, interpretar, escrutar correctamente al 100% los designios de la providencia, pues porque nuestra razón humana, razón limitada, lógicamente, no puede captar la inmensidad de la omnisciencia y omnipotencia y sabiduría de Dios. ¿Y por qué digo todo este rollo? Pues lo quiero decir porque cuando la Virgen viene del cielo a la tierra, sea Lourdes, sea Fátima, sea San Sebastián de Garabandal, sea Medjugorje, viene como, en términos diplomáticos diríamos, como embajadora plenipotenciaria de Dios, a transmitir un mensaje de Dios. No porque, como decía un amigo mío, no porque la Virgen esté aburrida por el cielo y tal, no. Viene porque Dios, no olvidemos que la Virgen María es una criatura sin parangón, no es una divinidad, es la Madre de Dios, pero es una hija singularísima de Dios Padre, es Madre de Dios Hijo y es esposa mística de Dios Espíritu Santo, porque sabemos que concibió en su seno virginal por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ser hija de Dios, madre de Dios y esposa de Dios, pues ya da una idea de que estamos hablando de una criatura, la Virgen María, que es, después de Dios está la Virgen, como es evidente, ¿no? Entonces la Virgen viene a transmitir mensajes que Dios quiere que por medio de ella lleguen a conocimiento de los hombres. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues lo mismo que cuando una madre pues corrige a sus hijos. Una madre, que os voy a decir yo a vosotras, ¿no? Una madre pues quiere lo mejor para sus hijos, y si sus hijos ven que no van por el buen camino, les corrige y les riñe, y si les tiene que castigar, les castiga. No digo que les maltrate, digo que les castiga, y si tiene que darles un azote, pues se le da un azote, que no pasa nada. Esto es decir, a mí me gusta, en mi familia éramos 10 hermanos, y por tanto os puedo asegurar que más de un azote nos hemos llevado, porque además, sobre todo cuando por las mañanas nos daba por despertarnos a primera hora ya y empezábamos a hacer peleas de almohadas y demás, y normalmente eso solía acabar que venía mi padre con la zapatilla y cuando estábamos calientes, entonces venga, y ahora a desayunar y al colegio, me explico, ¿no? Y como hemos dicho más de una vez, pues y no estamos traumatizados, no nos ha dejado traumatizados en absoluto. Bueno, pues entonces entendemos perfectamente que la Virgen María, que es Madre de Dios, que es Madre de la Iglesia y que es Madre nuestra, no olvidemos la referencia en el Calvario cuando el Señor le dice a Jesús, a Juan, su discípulo amado, San Juan Evangelista, le dijo:
ahí tienes a tu madre. Y refiriéndose a María, su madre, dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Y en ese hijo, San Juan Evangelista, estábamos representados todos. Bueno, pues entonces ella, evidentemente, tiene conocimiento por sí mismo y de parte directa de Dios de que no vamos por buen camino, que la humanidad no va por buen camino. Y lógicamente, pues si vamos por mal camino, pues las cosas van a ir mal. ¿Qué es ir mal para nosotros? Para toda la humanidad, a los seres humanos. Pues cuando llegue el momento del examen de final de curso, el juicio particular no aprobar. Aquí no nos jugamos una oposición, una carrera, un curso o una asignatura. Nos jugamos la vida. Juicio particular, como sabemos, que tenemos el don, la gracia de tener fe, sabemos que la vida no se acaba aquí. Aquí se acaba la vida en la tierra, la vida humana. Lo que Dios a cada uno nos concede, 20, 30, 40, 50, 180 años, lo que Él decida. En el libro de la vida está escrita la vida desde la eternidad de Dios de cada uno de nosotros. Bueno, pues cuando acaba ese momento de la vida, pues sabemos, está el juicio particular, luego al final del mundo vendrá el juicio universal, pero en el momento de la muerte comparecemos ante el Señor, ante Jesucristo, ¿no? Que es juez, que es misericordioso, pero es también justo. Él quiere que la justicia, el brazo de la justicia, pues sea menos pesado que el brazo de la misericordia, ¿no? Pero hay que hacer méritos para eso, ¿no? Y entonces que ahí pues, aprobemos la asignatura, es decir, que vayamos al cielo con una estancia temporal más o menos prolongada en el purgatorio o no, pero por lo menos que evitemos el infierno, suspender la asignatura, ¿no? Suspender el curso, suspender la oposición, porque además ahí no hay repetición de curso, no hay otro nuevo examen, así que el juicio es eterno. Bueno, pues entonces la Virgen viene la Virgen y traslada mensajes. San Sebastián de Garabandal es especialísimamente significativo e importante por las circunstancias de lugar y de tiempo, de momento en el que se produjeron. Y me explico. La Virgen vino a San Sebastián de Garabandal en el año 61. Los sucesos, los hechos, como ha recordado Elsa, comenzaron el 18 de junio de 1961 con una aparición del arcángel San Miguel. En las letanías lauretanas a la Virgen la veneramos con muchos títulos, y uno es el reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los ángeles. Si es embajadora, los ángeles son a su vez enviados, embajadores de Dios. En ese caso, como pasó en Fátima y en prácticamente todas las apariciones reconocidas por la Iglesia, las apariciones de la Virgen vienen precedidas anunciándola a ella ángeles. En el caso de Garabandal no fue una excepción, además vino el príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, a anunciarlo, ¿no? Y bueno, vino el año 61. Fijaros, estuvo en San Sebastián de Garabandal, una remota aldea perdida allí en los picos de Europa, como decíamos, mientras se estaba desarrollando en Roma el mayor acontecimiento eclesial del siglo, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Concilio en el que el Papa, que era entonces ya Pablo VI, que había sucedido a Juan XXIII, proclama a la Virgen Madre de la Iglesia. Pues la Madre de la Iglesia, durante toda la preparación y desarrollo del Concilio Ecuménico Vaticano II, que tiene reunidos durante meses cada año en el corazón de la Iglesia, en la Basílica de San Pedro de Roma, todos los obispos y cardenales del mundo, de la Iglesia Católica Universal, ella está jugando como una madre con 4 niñas, diciéndoles cosas, con una mentalidad meramente racionalista y de tejas para abajo, de pensar, bueno, ¿no hubiera sido más importante y más eficaz que en lugar de estar allí con esas 4 niñas y haber estado con todos los obispos y cardenales del mundo reunidos en torno al Papa y en el corazón de la Iglesia, en la Basílica de San Pedro? Hombre, pues yo me permito decir que pensando con una lógica meramente humana, pues parece que sí, pero por eso quise empezar diciendo
que no nos equivoquemos, lo que es sabiduría para el hombre es ignorancia para Dios, y lo que presuntamente es ignorancia de Dios, pues no deja de ser una bobada por parte de los humanos que nos atrevemos a juzgar a Dios, ¿no? Y por eso quería recordar ese episodio de los Evangelios donde dice Jesucristo, ¿no? Has querido revelar estas cosas no a los grandes e importantes según las opiniones y criterios de la tierra, ¿no? Sino a los que para la tierra, para la humanidad, son sencillos y criaturas ignorantes, sencillas. Eso es lo que hizo en tantos sitios, bueno, en todos los sitios donde va la Virgen, ¿no? Y por supuesto Garabandal no fue una excepción. ¿Qué mensajes importantes dio? Elsa ha hecho referencia, bueno, en prácticamente 4 años que estuvo, desde el 18 de junio del 61 que comenzaron los hechos, hasta la última aparición de la Virgen a la niña Conchita, que entonces ya tenía 16 años, que fue el 13 de noviembre de 1965, se cuentan que hubieron más de 2000 manifestaciones de la Virgen. Manifestaciones que en un caso fueron locuciones a las 4, en otros casos locuciones a una o a otra, etc. Visiones, o sea, todo tipo de manifestaciones místicas, pero del orden de 2000, porque prácticamente no había día en esos 4 años largos en los que no hubiera manifestaciones místicas y comunicaciones de la Virgen con las niñas. De esa multitud de mensajes, de hecho, quienes hayáis estado en San Sebastián de Garabandal, sabréis, porque os lo habrán contado, ¿no?, que no hay ni un lugar, no hay ni un solo sitio de esa pequeña aldea que no haya sido bendecido con las pisadas y la presencia de la Virgen. Ni ninguna de las casas, en todas las pocas casas, 60 que entonces había, apenas vivían 60 familias en el año 61, esa aldeuca cántabra, ¿no? Bueno, pues de todas esas manifestaciones, la Virgen de manera especial quiso destacar 2 mensajes, que además pidió que fueran públicos. El primero, 18 de octubre de 1961, que lo ha leído aquí la doctora Elsa, y el segundo y último, el 18 de junio de 1965. El texto, 18 de octubre del 61, faltaba un año para que se abriera el Concilio Vaticano II, que lo abrió el Papa Juan XXIII el 11 de octubre del año 62. El segundo, 18 de junio del 65, faltaban 6 meses para que concluyera el concilio, que fue clausurado por el Papa que le sucedió, Pablo VI, el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre del año 65. Ese segundo mensaje, lo has leído, ¿verdad? Sí, lo he leído. Como no se ha cumplido, en el año 61 había dicho que la copa, en la exégesis bíblica, la copa a la que se refiere la Virgen, quiere decir, los pecados de los hombres están llenando la copa que disgusta y que ofende a Dios, ¿no? Y que, por tanto, viene la Virgen de parte de Dios a pedir conversión mediante la oración, mediante el rezo del rosario, mediante la visita al Santísimo, siendo muy buenos siempre, siendo una cosa muy infantil, pero es que el mensaje hay que interpretarlo, ¿no? La Virgen les dice que hay que ser muy buenos, les dice a las niñas, hay que ser muy buenos. No se trata de ir a cumplir un formalismo a la capilla o ir a misa, que está muy bien, obviamente, pero no ir a misa como el que va a cumplir una obligación sin más, ¿no? Sino sabiendo a lo que vas y que eso te ayude a ser mejor, a ser muy bueno, ¿no? Les dice que si no es así, que si no hay conversión va a venir un castigo, y un castigo muy grande. Pasan 44 meses y el 18 de octubre del 65, el arcángel San Miguel se traslada a Conchita, le dice a primeros de año del 65 un mensaje que tendrá que dar a conocer el 18 de junio. Luego le dirá en una relación privada a la Virgen, a Conchita, que no se lo había querido decir ella directamente, contar directamente, por la tristeza que le provocaba a ella, a la Virgen, tener que decir esas cosas. Ese mensaje tiene mucho que ver
con la mano negra, que parece que desde el primer momento ha existido en relación con los hechos de Garabandal, ¿no? Dice, como no se ha dado a conocer el anterior mensaje, el de 44 meses antes, el 18 de octubre del 61, y no se ha cumplido, no ha habido conversión, no ha habido penitencia, no ha habido petición de perdón a Dios que nos quiere perdonar, etc., este segundo mensaje será el último. Antes, hace 44 meses, la copa se estaba llenando, precisamente para que se fuera vaciando, repito, en la exegesis bíblica, ¿no? Que hubiera menos pecados en la humanidad, en la tierra, por parte de los hombres. Pues en lugar de eso, no solo no ha habido conversión, sino que la copa ahora, que antes se estaba llenando, ahora está rebosando. Entonces lo primero que uno piensa es, ¿qué ha pasado entre el primer y este segundo mensaje para que la copa de los pecados de los hombres haya pasado de estar llenando, colmando la copa de la paciencia de Dios para pasar a rebosar? Bueno, había pasado el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y a continuación, el mensaje, eso de que había pasado, eso lo digo yo, no lo decía el mensaje. Pero la constatación de una evidencia, ¿no? Pero es que a continuación lo que dice el mensaje es, lo que ha leído aquí la doctora, es muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran consigo a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. En el Concilio Ecuménico Vaticano II estaban todos los obispos y cardenales del mundo. Termino diciendo lo siguiente: frente a los que quieren considerar que esto es una desautorización hacia la Iglesia, etcétera, etcétera, esto primero, eso es verdad, pero además hay que saberlo interpretar. Y se interpreta además muy bien con los hechos, por aquello de que obras son amores y no buenas razones. Mirad, cuando ese mensaje 18 de octubre del 61, 18 de junio del 65 es conocido en Roma, en el Vaticano, el cardenal Ottaviani, prefecto de la Congregación del Santo Oficio, lo que hoy es, desde el final del concilio, es la Congregación para la Doctrina de la Fe, lee ese mensaje, transmite la petición de que con toda urgencia Conchita sea llevada a Roma a su presencia. Eso es histórico, o sea, eso es un hecho. Lo pidió al padre Luna, sacerdote que entonces ejercía de transitorio párroco en Garabandal, y bueno, y el padre Luna pues organizó las cosas para, cumpliendo el mensaje que nada más y nada menos que el cardenal prefecto del Santo Oficio le transmitía, pues dice a Conchita, a Aniceta, madre de Conchita, y él, y prepara todo para ir. El obispo del momento no lo considera oportuno, paraliza el viaje y recibe un segundo mensaje del cardenal Ottaviani: con permiso del obispo, sin él, traiga a Conchita a mi presencia. Eso es historia de los hechos y está documentado todo. Se clausura el concilio el 8 de diciembre, como decíamos, y un mes después, con las Navidades por medio, Conchita con su madre Aniceta y con el padre Luna están en Roma, el 13 de enero. Y estarán allí desde el 13 de enero al 19 de enero, Conchita, su madre Aniceta y el padre Luna, acompañados de la princesa española Cecilia de Borbón-Parma. Está Conchita con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la curia. Más de 2 horas y 3/4, no de interrogatorio, pero en fin. Cuando acaba, le dice al padre Luna que todo ha ido muy bien, que por favor lleve a las otras niñas también a Roma y que pasen por el apartamento pontificio que el Papa Pablo VI quiere recibir a Conchita. Abro un paréntesis. ¿Alguien piensa que el Papa Pablo VI y el cardenal Ottaviani no sabían cuál era la real situación de la Iglesia, que estaba reunida
en torno al Papa en el Concilio Ecuménico Vaticano II de Central, y que por tanto sabía, junto a una mayoría, pues evidentemente, como Dios manda, y nunca mejor dicho, pues había un sector modernista y progresista, en fin, que luego protagonizó el llamado espíritu postconciliar, donde, pues frente a los textos magníficos que salieron del concilio, Ecclesia Lumen Gentium, en fin, todos los documentos conciliares salieron magníficos, pues decían que, bueno, esa era la letra, pero el espíritu conciliar era otro. El espíritu conciliar lo decían ellos, claro, porque la letra no decía eso, ni el presunto espíritu existía, en los términos que ellos habían dicho, ¿no? Pues habían visto ese mensaje del 18 de junio y lo que quieren es que vaya allí. Porque, como dirán después, eso no se lo han inventado esas niñas. Porque, entre otras cosas, en el año 61 y en el año 65, había pasado ya el año 60, que el tercer secreto de Fátima lo había visto ya el Papa y lo conocía. Y era cuando la Virgen había dicho en Fátima que tenía que darse a conocer el tercer secreto, y no se dio a conocer. Y no se dio a conocer. Y cuando ven ese mensaje dicen: esto no solo han inventado estas niñas, que vengan para aquí. Conchita estuvo con el Papa San Pablo VI. Estuvo el 19 de enero del año 66, con Pablo VI, que la bendijo y le dijo: Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. En el interregno del 13 al 19 de enero estuvieron la princesa Cecilia de Borbón Parma, el padre Luna, Conchita y su madre Aniceta en San Giovanni Rotondo, con el padre Pío. Como ha dicho muy bien la doctora Elsa Martí, santos contemporáneos a los hechos de Garabandal, como el Padre Pío o la Madre Teresa de Calcuta, entre otros, pero desde luego indiscutibles el Padre Pío y la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Hoy ya canonizados y grandes santos, ¿verdad? Como sabemos, eran fervientes conocedores de los hechos de Garabandal y absolutamente convencidos de su veracidad. Los documentos y las pruebas que hay en relación con el Padre Pío y su vinculación con Garabandal y con Conchita y los hechos ahí son impresionantes, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, bueno, pues por ejemplo es madrina de la hija mayor de Conchita, para que nos hagamos una idea, es decir, que había una relación muy estrecha, y hay muchos datos, muchos documentos. Termino diciendo, ¿por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque si la Virgen vino y estuvo durante 4 años aquí, y en unos momentos para la historia de la Iglesia muy singulares, para transmitir unos mensajes, pues hombre, como hace una madre con todos sus hijos que quiere lo mejor para ellos, lo que quiere con esos mensajes es que si la madre cree que sus hijos no van por buen camino, que vuelvan al buen camino, porque si no, pues va a ser muy malo para ellos, ¿no? En nuestro caso, lo que hemos comentado, pues, suspender el juicio particular en el momento de nuestra respectiva muerte, ¿no? Y eso no tiene segundo examen en septiembre ni hay segunda oportunidad, no hay segunda oportunidad. Entonces conviene saberlo, conviene conocerlo para aplicarlo. Y claro, si no tiene de alguna manera, pues cuando menos un reconocimiento implícito por parte de la Iglesia, muchos fieles de buena fe pues se niegan a acercarse para conocerlo y practicar lo que la Virgen vino a aconsejar, ¿no? Y se están perdiendo, desde los años 60 hasta ahora, millones y millones y millones de gracias. Los santuarios marianos, termino con esto, son en estos momentos en el mundo los lugares más frecuentados por los fieles católicos, sea en Guadalupe, en México, sea en Lourdes, sea en Fátima, Medjugorje, Garabandal estaba destinado a ser un lugar de peregrinaciones y de recepción de gracias del cielo impresionantes que se están perdiendo, porque podemos aplicar esas palabras del Evangelio que se dicen en relación con Jesucristo y el pueblo judío. Vino a los suyos, Jesucristo, y no le recibieron. Lamentablemente se le puede aplicar a la Virgen: vino la Virgen a los suyos, a sus hijos de España, y no la recibieron. Y entonces tenemos la impresión de que la Virgen
pues quiere que algunas personas, pues en fin, pues en la medida de sus posibilidades, pero sabiendo que es su voluntad, pues que vayan dando testimonio de lo que ha sido y de lo que es Garabandal, para que cuanta más gente los conozca, se acerca y pueda resultar beneficiada por la multitud de gracias que la Virgen desea y de hecho distribuye en Garabandal. ¿Me explico? Y por eso estamos aquí, y por eso, como ha dicho Elsa, pues hace un año comenzó esta iniciativa en Madrid, después hemos estado en Barcelona, en Badalona, en Granada, ayer en Córdoba, anteayer en Málaga, hoy aquí en Lucena, hemos estado en Santander, porque y ya está, según me ha dicho Elsa, tenemos Valladolid. Bueno, pues porque la Virgen, debo decir que la Virgen está muy activa, lo digo sinceramente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a pasar la palabra a Román Martínez del Cerro, economista, testigo ocular de los hechos de Garabandal. Román, vamos a profundizar con este público tan entregado, porque has visto lo atentos que están, vamos a profundizar en los éxtasis que tú vistes y sentiste. Explícanos las actuaciones de la niña, cómo daban a besar los objetos religiosos, cómo los repartían sin equivocarse, cómo caminaban hacia adelante y hacia atrás. Todo lo que yo he dicho era unas pinceladas. Cuéntanos qué vistes y qué sentiste. Buenas tardes. Bueno, yo antes me voy a permitir situarnos en el lugar geográfico. Supongo que todos ustedes conocen los Picos de Europa, pero los Picos de Europa es un regalo que el Creador nos ha dado concretamente a los españoles. Es de una belleza que viendo los Picos de Europa se está viendo lo que debe de ser el creador de esa naturaleza. Bueno, pues en los Picos de Europa hay tres enclaves que son tres lugares sobresalientes. Uno en la parte occidental, en la parte de Asturias, que es nada más y nada menos que Covadonga, el origen de la nacionalidad española, del nuevo España y de toda la hispanidad. En el centro tenemos Santo Toribio de Liébana, donde se conserva la mayor trozo que existe de la cruz de Cristo, el Lignum Crucis, que nos recuerda a todos los creyentes la importancia que tuvo la cruz en la redención y la importancia que tiene la cruz en cada uno de nosotros y nuestra obligación, nuestro sentido de unirnos a la cruz de Cristo. Y el tercer sitio es el de la alegría de conocer que tenemos en el cielo una madre que es San Sebastián de Garabandal. Ahí la Virgen se nos revela como madre nuestra. Y yo tenía 15 años cuando tuve la suerte de estar 11 días en Garabandal y vi 14 éxtasis. Yo voy a intentar resumirlo por no alargarme mucho, pero si hay diálogo, en fin, podéis hacerme las preguntas que os parezca, porque me da siempre miedo de que me deje algo que pueda ser interesante y que no lo haya dicho, porque claro, los testigos fueron muchísimos, ha dicho Elsa que fueron miles, fueron 5 años de apariciones, pero hace 60, empezó en el año 61, hace 61 años. Y claro, por ley de vida, yo tengo 76 y yo lo viví con 15 años, con lo cual hay muchos testigos que han fallecido. Entonces, dentro de lo que cabe, es una suerte pues, que yo esté aquí ahora mismo y que fui testigo. Entonces, preguntar, bueno, ¿cómo me entero yo o cómo nos enteramos de que había una aparición en Garabandal? En julio del 61 nosotros habíamos estado en Santiago de Compostela y luego estuvimos unos 2 días en Fátima. Y a volver a Cádiz, yo soy de Cádiz, nos enteramos a través de un jesuita, el padre Lorenzo Lacabe, de que había 4 niñas en
en la montaña, en los picos de Europa, que se le estaba apareciendo la Virgen. Este jesuita tenía mucha relación con la Universidad de los Jesuitas en Cantabria, y siempre desde el principio los jesuitas estuvieron muy encima de las apariciones y lo estuvieron analizando, acordados de los hermanos Andreu, por ejemplo, y otros jesuitas que estaban ahí. Entonces, por ahí tuvimos una información muy directa ese mismo verano del 61, que habían empezado las apariciones, como ha dicho Jorge y Elsa, empezaron en junio del 61. Bueno, pues ya nosotros empezó el curso, mi padre era catedrático en un instituto en Cádiz, yo estaba estudiando bachillerato y no podíamos dejarlo para ir hasta Garabandal, estábamos a 1000 y pico kilómetros. Pero ya mi madre y mi hermana fueron en un par de ocasiones y volvieron y nos estaban contando unas cosas impresionantes. Tuvimos también la suerte de que el padre Ramón María Andreu, que acordaros que su hermano Luis Andreu, que hay incluso quien lo considera el quinto vidente de Garabandal, porque murió después de haber estado en una aparición en Garabandal, murió el 9 de agosto de 1961. Ya había muerto cuando su hermano Ramón María Andreu estuvo un par de ocasiones en Cádiz, estuvo en mi casa y nos estuvo contando muchísimas cosas de Garabandal. Y entre ellos, la segunda vez, venía acompañado con un señor alemán que se llamaba don Máximo Ferle, no sé cómo se pronuncia exactamente, que se había convertido, era protestante. Una de las niñas en Garabandal lo cogió aparte y le hizo un examen de conciencia de su interior, porque la Virgen se lo había contado y no le quedó más remedio que convertirse al catolicismo. Y en unos ejercicios espirituales en Loyola se convirtió. Ese señor, yo he tenido el gusto de conocerlo cuando yo tenía, entonces tenía todavía 14 años. Bueno, entonces ya nos vamos, estamos hablando del día 11 de julio de 1962. Y llegamos después de un viaje que me lo voy a saltar todo porque si no, no terminamos nunca. Llegamos a Cosillo, dejamos el coche abajo, no se podía, era dicho antes, 5 kilómetros, era un poco más, era casi 8 kilómetros y de pista forestal, embarrado e imposible de subir. Tuvimos que dejar el coche abajo, tenemos que comprar unas linternas porque arriba en el pueblo no había prácticamente luz, y entonces conseguimos un Land Rover que nos subiera al pueblo. En los dos viajes anteriores que había tenido mi madre y mi hermana, habían descubierto que había una familia de Garabandal que tenía unos parientes viviendo en Cádiz. Concretamente me refiero a Esther González, su marido Atilano y su sobrina Esterina. Atilano, que tenía una tienda de comestibles en Cádiz, era hermano de la madre de Mariloli. Y Esther y sus dos hermanas que vivían en Garabandal, que eran Elena y Emilia, eran tías de Jacinta, con lo cual, claro, un pueblo pequeño, pues emparentados todos. Bueno, pues gracias a esa familia pues nos situamos y entonces mi padre y yo nos dieron un dormitorio con una cama de matrimonio al lado de la iglesia donde hoy está la hospedería de Virgen del Carmen, y mi madre y mi hermana se quedaron en casa de Elena, que estaba muy cerquita de la casa de Conchita y de la casa de Jacinta y de Conchita. Ese fue el primer día. El pueblo, las calles eran arroyos, no había, por supuesto, ni teléfono, ni prácticamente no había nada. Había lo imprescindible y punto. Las casas eran, sobre todo, eran ganaderos, porque tenían las partes bajas de las casas, eran cuadras, vivían ellos en el primer piso, y luego debajo de los tejados pues tenían el almacén para meter la paja y la comida. Bueno, las niñas cuando tenían las apariciones tenían unos avisos, y los avisos eran como una llamada interior de una alegría que la Virgen le avisaba a la niña que se le iba a aparecer. Esos avisos tenían tres. El primero lo tenía, a lo mejor tardaba luego ya el segundo, pues a lo mejor era media hora, eran 3 horas. El primero era muy pronto, y luego el segundo y el tercero ya eran mucho más seguidos, y cuando el tercero prácticamente tenía la aparición en el momento. Bueno, pues ya en el primer día que estuvimos allí, ya nos dijeron que Mariloli había tenido un aviso. Estamos hablando sobre las 12 de la noche. El padre de Mariloli tenía una taberna chiquitita, y la taberna
pues vivía, entraba uno en la taberna a la derecha, una escalerita, el piso de arriba donde vivía la familia, luego tenía la barra de la taberna, al fondo tenía una cocinita y luego enfrente tenía 3 o 4 mesas y una silla. Y entonces pues nos fuimos allí un grupo, teníamos unas 10 personas y yo, que me quedé sin silla, ya no había silla ni nada, encontré un saco que vendían algo de víveres, tenían un saco de arroz en una esquina, yo me senté en el saco y apoyé la espalda en las 2 paredes de la esquina y allí empezamos a pasar la noche esperando. Claro, yo había oído mucho, pero era la primera vez que yo iba a encontrar una cosa fuera. Y sobre todo, no olviden ustedes que yo tenía 15 años y a los 15 años una edad complicada y difícil y tonta. Y bueno, pues estaba yo allí dormido. La niña estaba sentada en una mesa, apoyada sobre la mesa, estaba dormida también, se estaba quedando dormida y se estaba incluso quejando, porque claro, esa edad, Marinoli yo creo que tenía entonces 12 años, o 11, yo creo que ya tenía los 12 años. Ya era vacaciones, ya no tenía el colegio, ellos tenían ahí un colegio, pero ya no tenía vacaciones, era de vacaciones. Bueno, se estaba quejando y de pronto, sobre las 3 de la madrugada, de pronto la niña se levanta como un cohete, de pronto los que estaban ya, y sale corriendo y se va a la cocina. Y en la cocina se desploma, dicen que la niña se arrodillaba, no, la niña se desplomaba y se oía el ruido de la caída de la rodilla en el suelo impresionante, pero sobre todo la niña que yo la había visto antes y que estaba con ella, que era una niña vulgar y corriente, normal y estupenda, vamos, chica muy agradable, pero nada. Resulta que la niña se había transfigurado y cuando yo la veo, la niña volcaba la cabeza hacia arriba, se embellecía. Perdón. Era impresionante. Bueno, iba a tener inspección ahora, antes de empecé a temblar y yo pensaba que me iba a dar algo. Y digo, yo me traigo aquí, Hombre, es que debía ser muy impresionante lo que estabas viendo. Entonces lo primero que yo hice con toda mi fuerza de mi alma es pedirle a la Virgen que me quitara aquel temblor, que yo no podía vivir así, porque además se encuentra uno muy solo. Porque claro, mi padre, mi madre y mi hermana estaban allí, pero estaban pendientes todo el mundo de la niña, y yo era el niñato de los 15 años que me había contado aquel color. Entonces, nada, a mí no me miraba nadie. Y yo fatal, peor. Total, que así, de pronto yo le pedí con toda mi gana a la Virgen me lo quitara, y la Virgen me lo quitó. Y a partir de entonces yo empecé a disfrutar de lo que era ver la visión de una niña. Entonces todo lo que se cuenta de que la niña hablaba, susurraba con la Virgen, hablaba como una niña con su madre, le daba a besar los objetos religiosos, se los iba poniendo a cada uno de los que estábamos allí, si le había dado una alianza, le buscaba la alianza, incluso hubo un caso de alianza que la tenía como yo la tengo, por ejemplo, a la izquierda, y la niña sabía que era la izquierda y no la derecha, unos catalanes que usaban la izquierda, en fin. De todo ese tipo de cosas tremendas, pero sobre todo a mí me gusta señalar, porque hay veces que yo leo y parece que aquello era como un circo donde las niñas hacían posturas raras. No, la cosa se desarrollaba con una armonía, con una dulzura, con esto increíble. Entonces, claro, yo desde aquel momento, absolutamente convencido, es que no podía dudarlo, es que eso no tenía explicación ninguna. Entonces, yo todo lo demás, ese fue el primer día, estuve 11 días, todo lo demás fue más a más, pero con eso tuve bastante, esa es la pura realidad. La alegría interior, en el primer momento, aparte del momento fuerte, el primer momento es, yo soy digno de estar aquí, si yo tengo a la Virgen a mi lado, luego, ¿qué le digo yo a la Virgen? Bueno, pues al final le abre uno el corazón, si, yo no sé, cada uno, bueno, que tuviera una enfermedad, pediría por su enfermedad, que tuviera alguien, pero yo con 15 años no me dolía nada, ni tenía que yo supiera nada. Entonces lo que yo tenía, mi plan de vida, mi ilusión, mi gana tenía vocación matrimonial, pues yo quería hacer mi vida. Y entonces eso es lo que en ese momento la Virgen se le dice sin querer, es una manera
no sé, bueno, aquí corto el primero. Luego, yo no sé hasta qué punto puedo contar más o menos para no alargarme. Tomar cuenta del cementerio, que es muy bonito. El cementerio fue a las 12 de la noche, estábamos en Los Pinos. No sé si algunos estoy seguro que conocen a la banda, otros, Los Pinos están en un monte arriba, la Peña Sagra, y está bastante arriba, pero sobre todo la cuesta es tremenda y llena, entonces había muchísimas piedras sueltas y mucha lluvia, las piedras rebalaban, la hierba también rebala muchísimo, entonces estando arriba, la niña entra en éxtasis, también la misma, Mariloli estoy hablando, y entonces sale, ahora le llaman marchas estáticas, no le habéis llamado, bueno, en aquel momento la niña sale con un cohete y se va hacia el pueblo, corriendo, a las 12 de la noche y por una cuesta tremenda que se va uno cayendo todo. Pero a su vez la niña mirando hacia arriba sin mirar para nada al suelo y rezando el rosario con la Virgen con una tranquilidad y con una suavidad y con una dulzura increíble. Claro, yo con los 15 años, muchísimo menos kilos y más, y digo, a mí la niña no se me va. Y entonces, como un ciclista que se pega a la rueda del que se escapa, yo me pego a la niña, arriba estaban unos 40 personas. Bueno, yo me pego y yo era enfocando al suelo, intentando, mirando a la niña, intentando aguantar, a ver cómo bajaba, medio cayéndome, medio. Cuando llegamos al pueblo, eso ya fue cuando ya me sobrecogí, porque es que miré para atrás y resulta que se había quedado todo el mundo por el camino, entonces claro, por la linterna se veía que de las 40 personas me había quedado yo solo con la niña, allí se había caído por el camino, o se había caído o se estaba medio cayendo. Bueno, ya eso impresiona, y pensar no olvidar nunca los 15 años, que los 15 años son estos. Pero son fastidiosos. Cruzamos el pueblo y ya fui por un sitio que no conocía, yo además acababa de llegar a la bandana, no lo conocía. Y llegamos al campo por detrás, que es dirección puede decir norte. Y de pronto, ya al campo otra vez, y veo de lejos la tapia del cementerio. Ahora el cementerio que yo no tenía ni idea que el cementerio estaba ahí. Entonces llegamos a la tapia del cementerio, en la misma puerta del cementerio, que era una puerta de hierro, un cierro de esto. La niña vuelve a caerse otra vez a rodillas y ya ahí empiezan a venir los rezagados que se habían ido creando con el camino, empiezan a llegar. Y ahí me sentí yo otra vez arropado, porque claro, es que ver una niña en éxtasis de esa manera, con una dulzura en esto, pero impresiona, y luego saber que tiene una Virgen encima. Y la Virgen está, porque es que le estaban escuchando como la niña iba rezando el rosario y la Virgen se lo iba llevando. Era una cosa increíble. Eso es lo del acto. No sé si quiere alguna cosa que me han oído ya muchas veces. No, yo creo que ese éxtasis es muy bonito, pero sobre todo que tú sentiste la presencia de la Virgen, ese éxtasis. Eso fue... Y luego que la niña iba dando a rezar el crucifijo por la puerta del cementerio a personas que no se veían. El día que yo estuvo en la misma puerta del cementerio, estuvo rezando. Si queréis cualquier detalle, incluso me podéis interrumpir. Hay días que me han contado, pero eso, yo digo, lo que yo he visto lo cuento, y lo que yo he leído mucho, pero no es de primera mano, lo que yo estoy hablando es de primera mano. Ese día dicen que había veces que metía la mano y que llevaba la cruz, la movía dentro. Ese día estuvo de rodillas delante de la puerta del cementerio, pero no, ahí terminó el rosario. No me hizo lo de la cruz, que sí lo hizo, pero yo sí lo he visto, lo de entregar, por ejemplo, objetos, entregar crucifijos, estampas, y devolvérselo a cada uno, eran manojos mezclados que ya costaba trabajo, hasta por ejemplo unos rosarios, costaba trabajo separarlos, y no se equivocaba, iba a cada uno, y toda la bajada esta, desde Los Pinos, no pegó un tropezón, y yo fui pegando todos los tropezones del mundo, y entonces, y los rebases, pues, y la niña se deslizaba. ¿Cómo? Yo no iba, yo bastante tenía que mirar donde yo ponía el pie para mirar los pies a la niña como los ponía, pero que era así. Entonces, Román, para terminar, cuéntanos el milagrujo, porque yo creo que eso es importante. Normalmente en el pueblo durante la semana estaremos de fuera unos 40 personas.
pero nos habíamos enterado, que no sabíamos, que la niña había dicho que había un milagro. La niña le pedía mucho a la Virgen que hubiera un milagro porque le creyeran. Porque claro, la niña veía que había gente que era incrédula y que veía y que no llegaba. Y la Virgen le costaba, incluso dicen las niñas que se entristecía cuando le pedían que hiciera algo para que la gente creyera. Pero bueno, a pesar de todo le dijo que sí, que el día 18 de julio habría una comunión. La niña recibía algunas veces la comunión por un ángel, pero era una comunión que uno la veía, abría la boca y tomaba la comunión, pero no le veía uno la Sagrada Forma. Y que sí iba a ser visible la Sagrada Forma. Entonces eso se corrió, que se iba a hacer un milagro, que se iba a ver, que tal, que... Entonces al pueblo se llenó de miles de personas, de los que estábamos normalmente entre semanas. Coincidió el 18 de julio, era la fiesta nacional, el 18 de julio, pero además San Sebastián es en enero, pero en el pueblo lo celebraban en julio, coincidiendo con la fiesta nacional por el clima, porque es que en enero hacía muchísimo frío, muchas veces estaba nevado, y en cambio en esa época el clima era mucho mejor y venían muchos de fuera. Había muchos del pueblo que trabajaban en las minas en Asturias, otros trabajaban en Santander. Entonces todos esos que estaban del pueblo, de hijos de vecinos que allí no tenían trabajo, aprovechaban el día del patrón y volvían al pueblo. Entonces, además de los que estábamos de fuera, de los que iban para ver milagros, no sé qué, pues estaban los del pueblo. Total, miles de personas en Garabandal. Ese día las niñas estuvieron prácticamente en sus casas metidas, normalmente estaban por las calles, pero aquello era agobiante. Celebran una misa solemne que la concedieron varios sacerdotes, porque habían ido varios sacerdotes por el anuncio. Y yo cuento siempre, porque a mí me llegó mucho, que había una pequeña banda de música, que era un acordeón, una trompeta, un tambor y no sé si alguna cosa más. Y en medio de la misa, en el momento de la consagración, en un tono muy suave, tocaron el himno nacional. Esa misma banda luego se metió en un tejado que había, porque fue un día que llovía, se abría el cielo, salía hasta el sol, luego hubo hasta el momento de tormenta, el tiempo estuvo muy variable, y esa banda se metió tapado en ese cobertizo, y allí estuvieron tocando y hubo baile. En el pueblo estaban celebrando su patrón y el baile. Los que no éramos del pueblo y que estábamos pendientes del milagro y no del baile, pues nos sentó bastante mal, porque claro, decíamos, el baile, la Virgen no venía aquí, tiraban incluso algún cohete. Con esta historia que se trae en el pueblo, aquí la Virgen no se aparece o no. Pero la Conchita, que fue la que lo avisó, dice que no me importa, la Virgen ha dicho que se va a ver milagro y no os preocuparos, ella está muy tranquila. La casa suya estaba llena de gente, alrededor todo el mundo pendiente. Bueno, fue pasando el día, y allí no había milagro, no había nada. Y la gente se fue desilusionando, mucha gente pues ya decía, esto nos ha engañado, esto todo es un embuste, esto es una cosa de niña, esto no sé qué. El pueblo se quedó prácticamente solo. Y eran ya las 12 de la noche, nosotros nos habíamos ido a casa de Elena, en la primera planta estábamos cenando, y llegaron las 12 y no hubo milagro. Entonces ya llegaron algunos que decían, bueno, la hora solar tiene una hora de diferencia, en aquel momento tiene una hora de diferencia, con la hora oficial vamos a esperar hasta la 1. Llegó la 1 nada, y luego otros llegaron a decir, el meridiano de Greenwich, que tiene 20 minutos más, pasaron los 20 minutos y nada de nada. Entonces, desolados, nos bajamos mi padre, yo y Emilia, que dormíamos todos arriba, al lado de la parroquia, y nos fuimos ya a dormir. ¿Qué le íbamos a hacer? Teníamos que admitir, esto hacía así, punto. Pero cuando estamos justo en la calle, de pronto vemos un escándalo delante nuestra, vemos llegar a Conchita, que venía de su casa, esto era a la vuelta de Conchita, era justo delante de donde nosotros salíamos, nos pasó delante. Conchita da la vuelta y se cae lo mismo, de rodillas, y los que llevaban detrás le hacen como una melea encima, la tapan y todo el mundo queriendo ver milagros. Allí hubo de todo, se empujaron, se cayeron, pero la gente, milagros, mirando, chillando muchísimo con el tema de lo del milagro. Bueno, yo estaba allí delante y yo me quedé un poco parado, mi padre salió corriendo intentando a ver si veía algo y se subió en los hombros de un hombre que estaba allí y el pobre no llegó a ver nada. Emilia también hizo lo mismo y tampoco vio.
y yo me quedé enfrente, me subí en lo alto, a la fachada tenía algo que me puse como 1 metro enganchado arriba y estaba viéndolo a la distancia que yo veo a ustedes, pero en la pared del frente. Bueno, y de pronto en esa melee, al cabo de un poco de tiempo, veo que de pronto se abre, y digo, ¿qué pasa? Se abre y viene Conchita, que se estaba haciendo paso y viene hacia mí, hacia donde yo estaba, venía con una tranquilidad, con una dulzura, con una cara, con la cabeza vuelta, con la boca abierta y la sagrada forma perfectamente visible en la boca. Pasó delante mía, continuó dirección hacia la parroquia y ya ahí yo lo perdí, y luego todos los demás que se fueron corriendo detrás de Conchita a seguirla donde iba. Luego ya leyendo el diario de Conchita, Conchita dice que tuvo una aparición del ángel, que el ángel le dijo que no cerrara la boca para que se le viera precisamente la sagrada forma, porque iba a tener inmediatamente enlazado una aparición de la Virgen, y iba en éxtasis viendo a la Virgen, pero que le había dicho a la Virgen que dejara la boca abierta para que se viera. Luego también leí unas declaraciones de un médico, el doctor Félix Gallego, que él estaba al pobre nervioso dando vueltas en la manzana de Conchita, y porque estaba todo el mundo pendiente de Conchita, que era donde él, y venía dando la manzana y se encontró a la niña justo después de que pasó delante mía, se la encontró de frente y dice que la vio, que ya había cerrado la boca, pero sin embargo todavía tenía como un resplandor o un reflejo en la boca de Conchita. Pensando luego yo, ¿por qué la Virgen nos tuvo en ese rato tan malo de pasar esto? Pues la única explicación yo lo he encontrado, y creo que puede tener lógica, es que la Virgen siempre en todo fue muy, muy respetuosa con la jerarquía y con las normas de la Iglesia. Y en aquel momento, nada más que se podía comulgar una vez al día, y las niñas habían comulgado a las 12 en la misa solemne. Entonces yo creo que la Virgen no se quiso saltar las disposiciones que en aquel momento tenía la Iglesia, y por eso lo pasó al día siguiente, la primera hora del día siguiente. Es una opinión mía particular, que a lo mejor estoy muy equivocado, pero bueno, pues eso es. No sé si queréis que alguna cosa más que os diga. Espera, Román, yo creo que si te parece, voy a dar paso al testimonio de una peregrina, que la tengo en el público, que va a ser un efecto sorpresa porque le voy a pedir que nos dé su testimonio. Mari Carmen, danos tu testimonio como peregrina, porque nos hace falta que nos motives a ir a Garabandal. Subo aquí, ¿no? No, vente para acá. Claro. No, se pone de pie. No, se pone de pie, Sube. Es que yo creo que es importante que des tu testimonio. Un testimonio en el que yo confío mucho. ¿Sí? Pues sí. La verdad que sí. Bueno, primero quiero dar las gracias a Iniciativa Internacional de España con Garabandal por haber venido aquí a Lucena y darnos el testimonio que nos estáis dando sobre Garabandal, los mensajes, las niñas, y para que aumentemos nuestra fe. Bueno, yo estoy muy nerviosa porque no estoy acostumbrada a hablar en público, o sea que le pido a la Santísima Virgen del Carmen de San Sebastián de Garabandal que me eche una manilla y que me ayude para intentar abrir mi corazón. Y es un testimonio muy pequeño, muy cortito, pero bueno, fue mi experiencia y para compartirla con todos vosotros. Yo cuando oí las apariciones de Garabandal, pues la verdad que yo decía, es imposible que la Virgen se haya aparecido en España y que no lo sepa. Yo pensé, digo, es que es imposible, ¿cómo no puedo saber que la Virgen ha estado aquí en España? Y entonces yo, incluso hablando con mi amiga, yo decía, es que no me lo puedo creer, que nadie nos haya dicho que la Virgen ha estado en España y que ha venido, y encima que no ha dado mensaje y que ha jugado con unas niñas, y bueno, yo no me lo creía, digo, es imposible.
Pero de pronto pues me dio la curiosidad de intentar informarme. Si la Virgen ha venido a Garabandal, pues lo que yo tengo que hacer es preocuparme para informarme, para yo misma saber si es verdad o no es verdad y luego poder transmitirlo. Entonces eso fue en el año 2020, 19 o 20. Reciente. Sí, está muy reciente. Y entonces yo empecé a informarme, vi la película, vi al sacerdote José Luis Saavedra en su tesis, como hablaba de Garabandal, y entonces yo pues repentinamente dije, yo creo que esto es cosa de la Virgen, tiene muchas cosas parecidas a Fátima y nada, pues entonces pues le dije, Virgencita, quiero ir a Garabandal, quiero ir a San Sebastián de Garabandal, pero tú me tienes que echar una mano, porque yo es un viaje que, ¿a quién le digo yo? De ir a San Sebastián de Garabandal. No sabía digo, me tienes que echar una mano. Entonces yo lo dejé ahí, pero yo tenía curiosidad por conocer el lugar donde ella había elegido. Entonces una vez pues llegó el 2021 y entonces pues organizamos un viaje con unos amigos a Gerona. Y entonces pues yo en mi poca luz me decía, Gerona, vale, vámonos a Gerona. Pero yo para mí decía, Gerona a Garabandal, esto tiene que estar al ladito. Bueno, vamos a Gerona, pero tenemos que ir a Garabandal con los amigos. Y dijeron, Mari Carmen, Garabandal está a 8 horas y media. Y yo decía, 8 horas y media, bueno, entonces creo que no voy a poder ir a Garabandal. Bueno, pues yo lo dejé ahí y entonces el viaje pues se estaba fraguando y estábamos ahí. Y yo insistía en, ¿qué más da si hacemos un viaje tan largo de aquí a Gerona? De Gerona a tampoco, además Cantabria es muy bonita. Podemos ir a Cantabria, vamos a disfrutar, se come bien, se está bien. Claro, yo lo estaba poniendo bonito un poco, porque yo quería ir a Garabandal. Entonces nada, empezamos a hablar del viaje y bueno, pues el viaje se hizo. Éramos 4 y el destino a Gerona. Pero teníamos claro que yo quería ir a Garabandal, pero que no se iba a saber hasta el último momento porque era mucha distancia, era 8 horas y media. Entonces no sabía si de aquí a allí. Bueno, que fuimos a Gerona, estuvimos 3 días, 4 noches, sí, no, 4, fuimos 4. Y cuando ya llegó el momento de irnos, pues entonces dije, bueno, ¿y ahora dónde vamos? Vamos a Garabandal, ¿no? San Sebastián de Garabandal. Es que está muy lejos. Bueno, venga, vamos, ya que estamos aquí, a lo mejor está bonito. Y entonces, pues, hicimos el viaje de Gerona a Garabandal. Y en ese recorrido, pues ahí es cuando buscábamos el hotel, qué fue lo que íbamos a hacer, qué es lo que nos esperábamos. Y cuando ya estábamos llegando, entonces empezamos a buscar la posada. Si no había posada, pues bueno, nos íbamos mejor a lo que era la capital porque era mucho más bonita, más ambiente. Entonces llamamos a la posada de San Miguel, no había habitación. Llamamos a otra posada, tampoco había habitación. Y a 2 horas de llegar a Garabandal, dio la casualidad de que encontramos la posada de Nuestra Señora del Carmen, 2 habitaciones. Entonces, pues nada, cogimos las 2 habitaciones. Cuando yo estaba muy contenta, yo decía, Virgencita, yo quería estar en Garabandal, yo no quiero estar a los alrededores, yo quiero ir a ver dónde tú estabas y dónde tú has ido. Y entonces llegamos a Garabandal y bueno, el camino es un poco difícil, ahora está mucho mejor, pero un poco difícil. Nos perdimos un poco también, pero bueno, al final llegamos. Llegamos a la posada, el dueño era muy agradable,
nos estuvo hablando de las apariciones. Llegamos a la posada y, bueno, íbamos a estar solamente una noche, o sea que 8 horas y media para una noche, o sea que lo teníamos difícil. Entonces de pronto pues el hombre nos dice, le dije, bueno, vámonos a ver los pinos, yo quería subir a los pinos. Entonces el hombre pues nos dice, llevaros 4 palos. Y digo, adiós, ¿ahora dónde vamos con 4 palos? Y uno, ¿y qué zapatos llevamos? Zapatillas, ¿no? Porque, claro, a mí me habían dicho que había muchas piedras. Nos ponemos los 4 las zapatillas, nos dan unos palos y digo, adiós, y todo, ¿pero dónde vamos con la...? Bueno, íbamos subiendo por la calleja, no os podéis imaginar las piedras, cómo las niñas pudieron andar por ahí. Yo decía... Y bajar. Yo decía, es que es imposible, si yo me tengo que poner una zapatilla, mi pie va de piedra en piedra. Incluso los amigos iban por un caminito que hay, que han hecho de losa, pero bueno, pues digo, bueno, vamos a subir. Tuve la suerte de que subimos rezando el rosario, los 4, me acompañaron. Yo decía, esto es imposible, que las niñas no pueden subir por aquí, pero bueno. Llegamos a los pinos. Cuando yo llegué a los pinos y vi el lugar, porque hay allí una virgencita, vi el lugar donde la Virgen se había aparecido y yo decía, digo, qué buen gusto tiene la Virgen, porque no os podéis imaginar qué sitio más bonito, es impresionante. Incluso se puede ver la creación, adiós, porque es que ve el cielo con la tierra, las montañas, todo verde, un cielo azul. Es impresionante, qué buen gusto tiene la Virgen. Yo pienso así, tiene muy buen gusto. Y entonces, estando allí, pues nada, nos pusimos los 4 a rezar. Te da mucha paz, ¿vale? Porque el sitio es el que ella ha elegido y yo ya tenía la fe de que la Virgen estaba allí, que había estado allí en las apariciones. Luego bajamos por otro caminito y nos fuimos al pueblo, una visita rápida, ¿vale? Porque llegamos, era tarde, entonces se nos estaba haciendo de noche y aquello pues es muy solitario, ¿vale? Llegamos al pueblo y bueno, vámonos a cenar. No hay restaurante, no hay bares. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, un pueblecito que había al lado, nos fuimos, cogimos el coche y nos fuimos. Y luego ya, pues, después de cenar, era un viaje muy largo a la habitación. Nos paró la dueña de la posada, nos estuvo hablando de las apariciones, que yo había conocido a las niñas. Bueno, nos acostamos con un buen recuerdo de las niñas. Y por la noche, ya sobre las 6 de la mañana, pues de pronto me desperté y con una sensación muy grande de que tenía que irme a los pinos. Entonces cogí, me levanté, pero es que tenía que ir, no sabía por qué, pero me tenía que ir a los pinos. Me levanto y con mucho cuidado de no despertar, ¿vale?, a mi marido, y entonces le digo que voy a los pinos, ¿vale?, a ver a la Virgen un ratito, porque ese mismo día no íbamos. Entonces yo tenía el horario muy corto, entonces subí a los pinos por la mañana sola, porque no había nadie a las 7 de la mañana, estaba sola allí. Me dio mucha alegría porque tenía la sensación de que la Virgen me estaba llamando para tener esa despedida, ¿no?, con ella. Y para mí fue un regalo el subir a las 7 de la mañana. Y luego ya cuando bajé, estuve allí un ratito sola, viendo otra vez el lugar tan bonito que la Virgen había elegido. Y nada, fuimos a misa y luego después de misa, pues creo que tuvimos el regalo los 4 de antes de irnos, escuchar misa, ¿no?, de comulgar, ¿vale? Y bueno, y de terminar mi aventura en Garabandal.
Yo, para mí, tengo la sensación y puedo asegurar desde entonces que creo que la Virgen estuvo en San Sebastián de Garabandal, ¿vale? Pienso también que tenemos que creer también que ella estuvo allí con las niñas, ¿vale? Que hay muchas personas que creen, ¿vale? Y nada, y comentarlo que me quedaría con dos frases para poder transmitirla a vosotros. Una es que, bueno, solo Dios lo sabe, ¿vale? Solo Dios lo sabe. Y la otra frase es que, como dijo el padre Pío de Pietrelcina, creerán cuando sea demasiado tarde. O sea que creo que tenemos otra oportunidad para seguir creyendo en la Virgen y nada. Si he aportado un poquito a vosotros, pues nada, os animo a ir a San Sebastián de Garabandal y conocer la historia de la Virgen, de las niñas, que es muy bonita. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Yo creo que si vamos a abrir, no sé si da tiempo a hacer un coloquio, si alguien quiere preguntar. ¿Se quiere subir aquí? No, digo ¿quiere subir? Sí. Pues si le quieren hacer alguna pregunta. Pues si quieres empieza tú. Cuidado, el bajar. Esta señora. Yo quería comentar que podría hablar un poquito de que hay unos mensajes proféticos que están por cumplirse, que es El aviso, el milagro y el castigo. Y el castigo. Yo me gustaría hablar un poquito de eso. Y segunda parte, no sé si conocéis la aparición del Bunge en Vizcaya. Sí, conozco perfectamente y he estado allí, he estado con el obispo de Bilbao Umbe hablando de las apariciones de Umbe. Vine a ratificar también, está relacionado todo con él. Bueno, Felisa Sistiaga, la vidente de Umbe, falleció ya en el año 91, pero yo con mi mujer que está aquí, pues he comido en Umbe con sus dos hijas, Inés y Feli. Feli falleció el pasado año. Si tiene que ver, bueno, tiene mucho que ver. De entrada porque, bueno, perdón, porque a lo mejor estamos hablando de algo que la gente no conoce. Sí, Garabandal. Bilbao, Umbe es una localidad que está a 10 minutos de Bilbao y donde se produjeron apariciones de la Virgen Dolorosa desde el año 41 hasta el año 90. Que ya falleció la vidente Felisa Sistiaga, ¿no? A mí lo que más me impresiona, porque hemos venido a hablar de Garabandal, perdón, pero quiero decir que lo que más me impresiona de Umbe en relación con Garabandal es que dio un mensaje secreto la Virgen a Felisa Sistiaga, la vidente, ¿no? La señora, y que solo lo podía dar a conocer cuando falleciera ella, la vidente. Lo llevó ante notario, fue pues, debidamente diligenciado ante notario, metido en un sobre y donde constaba que no podría ser dado a conocer el mensaje hasta que no falleciera la imperfecta Felisa Sistiaga, ¿no? Bueno, sus hijas que lo conocían, Feli, Inés y Feli, pues cuando falleció ella, poco después fueron a la notaría para conocer que su madre había fallecido y que se pudiera leer el mensaje, ¿no? El mensaje era exactamente el mismo que el segundo de Garabandal. Exactamente el mismo. Y lo había, y era el año, yo creo que era el 69, máximo 70, cuando, pues, como digo, Felisa Sistiaga pues, dijo que tenía un mensaje, había la Virgen, pero que no se podía dar a conocer hasta que ella no falleciera, ¿no? Bueno, eso es histórico, eso ha pasado así. Lo que a mí más me llama la atención, lo reconozco, es lo que he dicho, ¿no?
es que el mensaje ese es el mismo. Vamos a ver, puestos a pensar mal, o por hacer de abogado del diablo, ¿no? Uno podía pensar, hombre, lo ha copiado y tal, pero llevarlo al notario y decir además que no puede ser dado a conocer hasta que ya no hubiera fallecido, pues hombre, por si alguien tenía alguna duda, ¿no? Es evidente que no buscaba a la señora esa, que por otra parte era una mujer muy humilde, muy sencilla, muy buena, esta señora vasca, Felisa Cristiana, ¿no? No buscaba ningún tipo de... no le gustaba nada los focos, ¿no? No buscaba protagonismo de ningún tipo, pero menos lo iba a buscar cuando dijo que hasta que ella no falleciera ese mensaje de la Virgen había dicho que no se diera a conocer. Resulta que ese mensaje era, pues, como he dicho, el segundo de la Rabandal que aquí hemos comentado. Y en relación con el aviso, el milagro del castigo, ¿no? Eso interesa. Perdón, ¿cuánta gente de aquí habéis estado en San Sebastián de Garbaldao? Bien, gracias. Bueno, creo que hay una nutrida representación. Bueno, en relación con el aviso, milagro y castigo, es verdad que, bueno, digamos que la curiosidad lleva a, pues efectivamente, a fijarse, bueno, ¿cuándo será? ¿No? Ya sabemos que el aviso, el milagro y el castigo fueron manifestaciones que trasladó la Virgen en relación con que el aviso, pues lo que también se llama iluminación de las conciencias, que sería en realidad y básicamente una manifestación de la misericordia de Dios, es decir, por decirlo en román paladino, ¿no? Y en plan muy sencillo, nada teológico, ¿verdad? Pues, hombre, Dios, que sabe cómo está la humanidad, en fin, la copa ya está rebosando. Fijaros, en el año 61 estaba rebosando, ¿cómo estará ahora? Entonces, entonces el aborto no estaba reconocido como un derecho. Es más, en la mayor parte de los países del mundo, la inmensa mayoría, estaba tipificado como un delito en el Código Penal. Hemos pasado de que una misma conducta... el aborto, pase de estar tipificado como un delito en el Código Penal a que sea considerado un derecho. O sea, y es la misma conducta. En fin, por no hablar de como antes comentábamos, la ideología de género, ya es el sumo, ¿no? Es decir, ya por hacer una referencia, ¿no? O sea, ya hablamos también de la eutanasia. Me refiero a ver hasta qué punto, desde el año 61 a ahora, pues cuestiones morales y condenadas claramente pues, por la doctrina de la Iglesia, y que están además condenadas de manera muy especial pues, en la Sagrada Escritura, etcétera, pues hoy en día pues, forman parte del derecho legal y, si no, del derecho político, de tal manera que, hombre, y de eso me permitiréis decir que alguna experiencia tengo, es decir, apartarse de lo políticamente correcto, en el sentido de reconocer que el aborto es un derecho, que la ideología de género es un derecho, que la eutanasia es un derecho. Bueno, no lo digo yo, lo dice Benedicto XVI antes de fallecer y lo dejó escrito en el año 2018, lo escribió Benedicto XVI siendo Papa emérito, dijo que era el credo del anticristo, que el credo del anticristo estaba constituido por cuestiones, y mencionó estas en particular, por eso me he permitido decirlo. Ahora digo que el autor es Benedicto XVI, siendo Papa emérito, año 2018 y escrito. Dijo que era el credo del anticristo y que quien se oponía a ese credo, por analogía con el credo de nuestra fe, y que bueno, en la antigüedad quien lo violaba pues quedaba excomulgado, pues que ahora quien se opone al credo del anticristo queda excomulgado socialmente y políticamente, es decir, que queda condenado
por quienes gobiernan el mundo, a las catacumbas. Eso lo dice Benedicto XVI. Y si me permitís, me atrevo a decir que con alguna experiencia debo decir que eso es así. Eso es así. Entonces, si en el año 61 la copa estaba rebosando, imaginaros cómo está ahora. Y entonces, Dios, según el aviso, va a dar un aviso a la humanidad para, digamos, interpelar la conciencia de la humanidad y que se produzca una conversión, para impedir que venga un castigo muy grande. Es decir, que el aviso, que en su manifestación concreta tiene una doble dimensión, una dimensión exterior y visible, que la va a ver toda la humanidad, todo el mundo los va a ver, todos los 4 puntos cardinales del planeta Tierra y todos los habitantes de la Tierra lo van a ver exteriormente. Se dice que es, y Conchita hizo una referencia que sería pues como un impacto entre 2 astros que produce una luz, una cinta, pero esa es la dimensión exterior, que va a captar la atención exterior de todo el mundo, la atención sensorial, ¿no? Del oído, de la vista, ¿qué ha pasado? Pero lo importante es que simultáneamente a ese acontecimiento exterior va a haber cada persona va a ver el estado de su alma según los ojos de Dios. De tal manera que si en ese momento muriera y en ese momento se produjera su juicio particular, cómo su alma la ve Dios. Y por tanto, uno va a saber, todos y cada uno de nosotros, todo el mundo, va a conocer en ese momento el estado de su alma, el bien que ha dejado de hacer, el mal que ha hecho, el mal que hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer. Y por tanto, y eso al parecer pues provocaría pues lógicamente una impresión a toda la humanidad, la simultaneidad, sin duda, para captar la atención de todo el mundo con la dimensión exterior del aviso, con la iluminación de la conciencia. ¿Con qué objeto? Con el objetivo, como he dicho, de buscar una conversión de la humanidad. Espera, déjame terminar, perdón. A continuación del aviso vendría el milagro, precisamente para confirmar que eso que han visto no es como se pretendería decir o se pretenderá decir, que ha sido una sugestión colectiva y, en fin, el relato está preparado. El relato está preparado para cuando se produzca eso, pues decirlo, ¿no? Que eso ha sido sugestión colectiva y que los conspiracionistas, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero que para confirmar a los que de buena fe, pues tengan dudas, etcétera, ¿no? De que el aviso viene de Dios y que no es una sugestión psicológica porque hemos visto ese fenómeno que nadie puede negar, porque ha sido objetivo, se ha visto extraño y tal, y que ese nos ha producido un impacto emocional de tal manera que hemos querido entender qué nos pasaba. Y entonces es cuando se produce el milagro, en un plazo no superior a 1 año desde el aviso. El milagro sería para confirmar que efectivamente eso que han visto y que le han contado que eso viene tal como usted lo ha interpretado, porque ha visto usted, cada uno veremos nuestra alma, el estado de nuestra alma, eso viene de Dios. Y de esa manera, pues ratificar el deseo de conversión de la humanidad. Y a partir de ahí, en función de la conversión de la humanidad, de mayor o menor nivel de conversión, pues un castigo que sería pues, mayor o menor en función de la conversión que se hubiera creado. Eso es lo de la trilogía del aviso, milagro y castigo. ¿Cuándo será? En la Sagrada Escritura el Señor dice que el día y la hora, ¿verdad?, no nos corresponde saberlo. También dice que escrutemos los signos de los tiempos, ¿no? Y bueno, se alude a que es posible que, en fin, en la próxima década, después de la Agenda 2030, el año 2033 es el 2000 aniversario de la Redención, año 33, a los 33 años de Cristo, la muerte, la resurrección y la cruz, que entonces va a venir el anticristo y la parusía, en fin. Eso es el aviso del milagro y el castigo. Si lo veremos en nuestra generación, los más mayores, no lo sé, los más jóvenes quizás sí.
Querías preguntar tú, ¿verdad? Sí, buenas noches, que yo vengo de Jaén con unos amigos y con Mujer y con mi madre. Hemos estado 2 veces en Carabandal. Y bueno, para mí es una alegría estar hoy aquí, en esta conferencia, doblemente por ser creyente y por ser también por recibir, haber trabajado a las órdenes de Entonces, yo, aunque no tiene que ver mucho con Carabandal, pero quisiera que es guardia civil. Ese micrófono, ese puede ser así. Igual con este micrófono, a ver. Sí, que es. Bueno, pues nada, he dicho que estoy muy contento de estar hoy aquí. Estoy aquí. Vengo de Jaén con unos amigos, con mi madre y mi hermana. Hemos estado 2 veces en Carabandal. Me ha llamado la atención lo que han dicho del cementerio, que yo no conocía esa historia. Y en mi segundo viaje de Carabandal, no sé por qué, después de bajar una noche de los Pinos, me dio por ir al cementerio. Y entré dentro y todo, estaba la puerta con el cerrojo. Y hoy me ha sorprendido gratamente eso. No sé por qué tuve la necesidad de ir a un cementerio. Y bueno, nada, quería dar las gracias por todo esto, que estoy disfrutando providencialmente, gracias a una amiga, Rosa de Martos, estoy hoy aquí. Y le decía que doblemente por ser creyente y por ser guardia civil que he estado, estoy doblemente agradecido. Y quería pedirle al señor Fernández, pues, que si nos pudiera contar brevemente, aunque tiene que ver con la Virgen, no con andar, pero con la Virgen también, pues una audiencia que tuvo con el Papa Benedicto, y he escuchado por ahí donde estuvieron hablando de España un poquito y de una, si lo creo oportuno contar en este, porque también tiene que ver con la Virgen, creo. Simplemente nada, muchísimas gracias por escuchar. Vamos a contarlo. Muy ¿Han oído lo que ha dicho? Porque yo creo que hay más gente que quiere preguntar. Bueno, si queréis que hagan, si te parece a ti, 2 o 3 preguntas, las acumulamos y contestamos al final. ¿Sí? ¿Han oído lo que ha pedido el Señor? ¿Les interesa? Bueno, ayer a mí me pasó lo mismo en Córdoba. Y bueno, vamos a ver. Fue efectivamente bueno, como ha dicho que es Guardia Civil, ¿dónde está destinado? En Jaén, así. Gracias. Bueno, el año 2012-2013 hubo un año jubilar para la Guardia Civil concedido por la Santa Sede, que era Papa entonces Benedicto XVI, con ocasión del centenario del patronazgo sobre la Guardia Civil por parte de la Virgen del Pilar. Y bueno, pues al finalizar ese año jubilar, cuando se cumplían los 100 años del patronazgo, estableció el rey Alfonso XIII por Real Orden de 8 de febrero de 1913. Entonces, el 6 de febrero de 2013 nos recibió Benedicto XVI, el Papa. Yo iba al frente de una delegación de la Guardia Civil, todos los empleos, desde el DAO, teniente general, hasta tal. Fue muy emocionante y muy bonito. Tuve el honor de regalarle un pequeño tricornio de plata con la Virgen del Pilar encastado al Papa Benedicto XVI, en fin. Bueno, total, que fue la última audiencia del Papa, porque el lunes siguiente, el 11 de febrero, Virgen de Lourdes, del año 2013, fue cuando él anunció su renuncia. Y eso, pues, a mí me impresionó mucho, porque obviamente yo no lo sabía, y cuando esa coincidencia, además que se fue a vivir, como sabemos, al monasterio Mater Ecclesiae, que está en los jardines vaticanos, pues yo le escribí una carta y donde le decía que, en fin, que, bueno, pues, en definitiva, le pedía si era posible, pues pasar a saludarle en algún momento junto con mi mujer, que está aquí, para expresarle nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra devoción filial, ¿no? Yo sabía que el Papa, como ya no era Papa en ejercicio, estaba Papa emérito, ¿no? Pues que no tenía agenda pública, y me va a contestar con una carta muy cariñosa, muy generosa, con la bendición apostólica, y, sí, pero bueno, pues muy bien. Pero para mi sorpresa, pues recibí una carta muy cariñosa, muy generosa, donde el Papa ofrecía 3 fechas
para elegir la que mejor nos viniera para pasar a verle por el Mater Ecclesiae del Vaticano. Bueno, y cogí una de esas tres, de la mejor me venía, que fue el miércoles 17 de junio del año 2015, en el Mater Ecclesiae. Fui con mi mujer, que está aquí, estuvimos 55 minutos con él. En un momento determinado, pues yo, vamos hablando de sus visitas a España durante su pontificado, sus 8 años de pontificado, nueva JMJ, el Encuentro Mundial de Familias, en fin, todo, ¿no? Y él estaba emocionado y muy feliz que me veía, ¿no? Y entonces, pues, en un momento determinado le dije: Santidad, usted conoce y quiere mucho a España, y permítame que le ruegue que rece por España. Santidad, rece por España, que nos hace mucha falta. Y literalmente dijo: el diablo quiere destruir España. Todo momento habló del diablo. El diablo quiere destruir España. Se pueden imaginar que estar sentado así al lado del Papa Benedicto XVI, ¿no? Y oírle decir eso, de verdad que sin decir palabra, prosiguió él y dijo: el diablo ataca más a los mejores. El diablo ataca a España porque odia a España, porque conoce la misión que España ha cumplido al servicio de la Iglesia. Se quedó en silencio y dijo: la evangelización de América por España, el papel de España durante la Contrarreforma. Aprovecho un inciso. Como todos sabemos, más del 40% de la Iglesia Católica Universal reza en castellano, en español, O sea, que la misión evangelizadora de España, que sin duda fue una decisión de la providencia divina, pues luego dijo el papel de España durante la Contrarreforma. O sea, durante la Contrarreforma, es decir, después del cisma protestante con Lutero en principios del siglo XVI, donde el Imperio Español se desangró literalmente en sangre y en dinero y en todo para defender la cristiandad. Y si alguien conocía bien eso, era el Papa alemán, sabio, santo y teólogo como Benedicto XVI, el papel de España durante la Contrarreforma. Esto ha sido comentario mío a las palabras literales del Papa, que fueron esas. Guardó silencio y dijo: la persecución religiosa de los años 30 del pasado siglo, evangelización de América, el papel de España durante la Contrarreforma, persecución religiosa, eso fueron, que dijo Benedicto XVI. Se quedó en silencio y añadió: les voy a decir los medios por los que van a derrotar al diablo y no podrá destruir España. Fíjate lo que dijo: y por este orden, que son claramente armas espirituales, porque es una guerra espiritual lo que estamos experimentando. Dijo: por este orden, la humildad, la preghiera, Dios me lo dijo en italiano, la preghiera, la oración, la sofferenza, se iba quedando en silencio, así, el sufrimiento. Guardó un momento de silencio y dijo: y la devoción a la Santísima Virgen. Pensé que había terminado, entonces dice: y como en el Evangelio del próximo domingo, en el momento oportuno, el Señor actuará. Tenga confianza, el diablo no destruirá España. Bien. Muy bien. El Evangelio de ese día lo sabíamos porque habíamos ido mi mujer y yo a misa antes de ir al Vaticano, al Mater Ecclesiae. El Evangelio del domingo siguiente no lo sabíamos, obviamente, ¿no? El Evangelio del domingo siguiente es ese Evangelio en el que va la barca del Señor por el mar de Galilea, el lago de Genesaret, ¿no? Él va, dicen los Evangelios, se va durmiendo en la popa y que de repente se levanta una tormenta, y que los apóstoles que van con el Señor, 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 que perecemos,
para avisar al Señor, ¿no? El Señor que se levanta, que increpa a los vientos y a las olas, y de repente, dicen los evangelios, se hizo la calma. Y que el Señor les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Bueno, pues a ese evangelio se refería el Papa Benedicto XVI cuando dijo, como en el evangelio del próximo domingo, en el momento oportuno, es decir, cuando parezca que la barca de España va a naufragar, el Señor actuará. Yo digo lo que dijo Benedicto XVI. Y añado una cosa para terminar, porque es providencial. Nos había acompañado a mi mujer y a mí a ese encuentro con Benedicto XVI ese día un diplomático vaticano, Monseñor de la Curia, estrecho colaborador suyo, fue el jefe de la sección de lengua española de la Secretaría de Estado durante los 8 años de pontificado de Benedicto XVI, que actualmente es nuncio observador permanente de la Santa Sede ante la FAO y demás organismos multilaterales. O sea que es español y es amigo. Cuando salimos, habíamos quedado con él que mi mujer y yo íbamos a ir a comer, los 3 juntos. Estaba blanco, demudado. Asun, mi mujer, Jorge, el Espíritu Santo ha profetizado por boca de Benedicto. El Espíritu Santo ha hablado por boca de Benedicto. Y un día esto tendrá que conocerse, un día tendrá que conocerse. Estoy intentando interpretar cómo estaba él, porque digo que yo estuviera, como estaba impresionado, que si me pinchaban no me sacaban sangre, os digo sinceramente, pero un hombre como él, diplomático vaticano, estrecho colaborador suyo, estaba demudado. Y habíamos ido a ir a comer y nos dijo, por favor, Asun, Jorge, Asun es mi mujer, ¿no? Jorge, vamos antes de ir a comer a mi despacho y levantamos acta de este encuentro y de lo que ha dicho Benedicto XVI, porque el Espíritu Santo ha hablado por su boca. El despacho estaba y está en la Vía Conciliazione de Roma. Fuimos allí, él sentado en la mesa, mi mujer a su derecha, yo a su izquierda de pie, y él cogió una pluma y en 2 folios, oye, vamos a ver. Ha empezado, puso la fecha, miércoles 17 de junio de 2015, 12 horas, Mater Ecclesiae, Vaticano, Roma, ¿no? Y ha dicho el acta, y ese acta la tengo yo. Son 2 folios, escrita por quien os he dicho y en el momento que he dicho, digo, pues no, pues porque la providencia, pues como dijo él, pues un día esto tendrá que conocerse. Y debo decir, y termino con esto, que en el año 2020, durante el confinamiento, yo todavía no lo había contado esto, habían pasado 5 años, 2015-2020, ¿no? Y como tantos otros, yo también durante ese confinamiento, pues di charlas y conferencias por vía Zoom, como hicimos mucha gente, ¿no? Y en una que di, me acuerdo, en mayo de 2020, a un grupo de universitarios jóvenes, pues, esto no salió porque no era conocido, yo no lo había contado todavía. Pero hizo una pregunta en relación con el diablo y tal, y entonces yo me reservé la respuesta a esa pregunta para la última del capítulo de Ruegos y Preguntas telemático. Estaban ellos en Pamplona, los jóvenes universitarios, y entonces conté esto, pensando que eso quedaba entre nosotros, pero al parecer uno de los, no lo critico, constato lo que sucedió, uno de los jóvenes, pues que lo grabó, lo colgó en las redes, se hizo viral y hasta hoy. Esa es la historia. ¿Me he explicado, verdad? Eso es Benedicto XVI. El diablo ataca más a los mejores y por eso ataca a España y odia a España, porque conoce la misión de España a lo largo de la historia al servicio de la Iglesia de Jesucristo, la evangelización de América, el papel de España ante la Contrarreforma, la persecución religiosa durante la Segunda República, la Guerra Civil. Es la mayor persecución cristiana en los 2000 años de historia de la Iglesia, dicho por la Iglesia, más que las persecuciones de Nerón o de Diocleciano, de los cristeros o de la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique. Eso lo añado yo, pero que lo dijo Benedicto XVI, porque es así. Y la mayor persecución religiosa que ha acompañado la historia de la Iglesia
en los 2000 años de vida, como sabemos, ¿no? Pero la mayor ha sido en España. El diablo quiere destruir España. Perdón, pero bueno, contesto la pregunta. Es muy tarde. No sé si alguien más quiere preguntar. Respecto, porque yo creo que todos los que estamos aquí, voy a poner de pie para que me escuchen mejor, se me oye ahí bien, ¿no? Somos conscientes de que esto, yo por lo menos, de que esto es verdad. Yo esta historia la conocía, he visto vídeos de Garabandal, he estudiado bastante Fátima, con mi mujer incluso, vemos que esto es la continuidad de más, pero al no estar reconocido oficialmente como Fátima y demás, ¿qué podemos hacer? Porque cuando se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, muchos dicen, a partir de entonces la Iglesia cree, no, en ese momento la Iglesia proclamó algo que el pueblo santo de Dios venía creyendo desde el primer momento. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer para, hasta que llegue ese reconocimiento como Iglesia de a pie, no jerárquica, esto se difunda y la gente pueda conocer realmente que la Virgen tiene este empeño en que España no sea destruida? O sea, para que esto no quede, yo pongo ahora mi estampita en mi casa, que no quede como una devoción mía particular, esta que Virgen es, que la gente sepa decir, esto es Garabandal, la Virgen estuvo en España, la Virgen dio un mensaje para España, importantísimo de que se lleve a cabo. Entonces, como por eso estamos aquí, haciendo. y por eso estáis todos vosotros aquí. Claro. ¿Me explico, no? Efectivamente, bueno, muy bien has dicho, todas las apariciones marianas que han sido reconocidas por la Iglesia ha sido el impulso de los fieles. Eso ha seguido en Fátima, en Lourdes, en todas partes. Son los fieles. O sea, la Iglesia mantiene en principio una actitud de prudencia, ¿Por qué? Bueno, pues porque sí, son cosas que, como decía antes la doctora Elsa Martín, pues naturalmente no se pueden explicar, la ciencia no tiene explicación para eso. Bueno, pues si no es natural, pues o es sobrenatural y viene de Dios, o simplemente viene de los humanos, de la forma que sea, o bien es preternatural y viene del demonio. Cosa que sucede, porque como sabemos, donde va la Virgen va el demonio para intentar malograr el bien que quiere hacer la Virgen, ¿no? Aunque sabemos que al final ella le aplastará la cabeza a la serpiente, pero mientras tanto hace todo el daño que puede, mordiendo en el talón, dice, y ella le aguantará el calcañar, ¿no? Dice la Sagrada Escritura. Bueno, pues entonces, precisamente por eso y para eso lo que tú dices es por lo que Elsa y Cuca pues promovieron, sin duda, por inspiración de arriba, y además ellas saben, porque lo dicen y nadie lo sabe mejor que ellas, bueno, que todo esto lo está organizando la Virgen. La iniciativa internacional España con Garabandal es una iniciativa de ellas como instrumentos de la Virgen, y si me han de corregir, que me corrijan, pero vamos, no, yo se lo he oído a ellas 1000 veces. Entonces, ¿por qué quiere esto la Virgen? Porque la Virgen quiere que efectivamente seamos nosotros, seamos los fieles, la Iglesia que dices tú, pues, efectivamente los fieles corrientes y molientes, los que rezando y actuando, ora et labora, reza y trabaja, ¿no? Pues que al final consigamos que tenga el debido reconocimiento, porque, fijaros, Garabandal podría ser hoy un santuario de los más visitados del mundo, como decía aquí, del mundo mundial, al nivel de Guadalupe, al nivel de Fátima, al nivel de Lourdes, por supuesto, y no se trata de visitas turísticas, obviamente, sino que se trata de los millones y millones y millones de peregrinos que hubieran recibido gracias de la Virgen, gracias de la Virgen, y que hubieran servido para su conversión, para nuestra conversión, gracias de todo tipo, y que se han perdido porque vamos 60 años esperando, y bueno, va mucha gente, gracias a Dios, y aquí hay bastantes que habéis dicho que habéis estado y demás, pero daros cuenta la cantidad que habrían ido en estos, pongamos 50 años o 40 años, serían millones, si estando como están, va mucha gente y de todo el mundo, imaginaros lo que sería, lo que hubiera sido
pero bien, llorar sobre la leche derramada no vale de nada. Miremos al futuro. Pues me parece que ha quedado claro, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Yo, Jorge, añadiría algo más. Lo que podemos hacer es dar testimonio de que creemos en Garabandal, de que los católicos no nos escondemos. O sea, yo creo que tenemos que ir más allá. O sea, esto no se trata de... Ojalá que la Iglesia lo reconozca y nos gustaría a todos. Pero aquí lo más importante es difundir los mensajes de nuestra Madre. O sea, eso es lo verdaderamente importante. Y para eso, ¿cómo podemos ayudar? Dando testimonio público de que creemos en Garabandal. O sea, de que estamos firmemente convencidos de que esto es verdad y de que Garabandal es un centro de conversión, de milagros. Suceden muchísimas cosas. Lo más importante es difundir, o sea, lo que estamos haciendo es que todas las ciudades de España lo conozcan. Esta iniciativa ya ha viajado a México, ya ha viajado a Puerto Rico. Vamos a intentar unirnos para difundir los mensajes, porque lo verdaderamente importante de Garabandal son los mensajes. Ojalá que la Iglesia salga de esa indefinición, de esa falta de transparencia. Pero a nosotros eso no nos tiene que preocupar, nos tiene que preocupar difundir los mensajes de la Virgen. Esa es la forma.